el 12 de marzo de 2004, en el 761 de West Hammond Avenue, la aparente tranquilidad de un barrio residencial en Fresno, California, se rompió. Los vecinos escucharon gritos, una confrontación. Llamaron a la policía, esperando que fuera un altercado doméstico más. Lo que no sabían, lo que nadie podía imaginar, era que la casa a la que se dirigían los agentes no era un hogar, sino un santuario de terror. Y lo que encontrarían dentro congelaría la sangre de una nación entera. Buenas noches. Hoy no solo contamos una historia, abrimos una puerta a las profundidades más oscuras de la mente humana. Esta es la historia de Marcus Wesson, el hombre que se hizo llamar Dios, y la masacre de una familia que él mismo había corrompido. Este es el caso de El Monstruo de Fresno. Para entender el horror, debemos ir a los orígenes. Marcus Dillion Wesson nació en Kansas en 1946. Su infancia no fue un hogar, sino un caldo de cultivo para la oscuridad. Su madre, una adventista del séptimo día fanática, le impuso una fe rígida y una visión distorsionada de Dios, enseñándole que la religión era una herramienta de poder y control. Al mismo tiempo, su padre, un alcohólico ausente y abusivo, le mostró que la violencia y el miedo eran los medios para hacer cumplir ese poder. Este entorno dual lo moldeó, enseñándole a temer a una autoridad divina y eventualmente a infundir ese mismo miedo en quienes lo rodeaban. Después de un breve y traumático paso por el ejército, donde sirvió como conductor de ambulancia en Vietnam, Wesson regresó a California. Las heridas internas de la guerra y su pasado se manifestaron de forma siniestra. No solo había visto el caos y la muerte, sino que la experiencia pareció reforzar su necesidad de un control absoluto. En San José, conoció a Rosemary Maytorena Solorio, una madre de 6 hijos. Wesson, sin trabajo y sin un futuro claro, se presentó no como un hombre común, sino como un líder espiritual, un hombre de fe que podría guiar a una familia necesitada. Rosemary, vulnerable y buscando desesperadamente una figura de autoridad que ofreciera estabilidad, vio en él la respuesta a sus oraciones. No se dio cuenta de que lo que estaba aceptando no era un marido, sino el carcelero de su propia prisión familiar. La manipulación de Wesson fue metódica y gradual. No aisló a la familia de un día para otro, sino que lo hizo poco a poco. Primero, impuso reglas estrictas sobre con quién podían hablar y a dónde podían ir. Luego, prohibió el contacto con amigos y familiares, cortando los lazos que podrían haberles ofrecido una vía de escape. Finalmente, los llevó a un aislamiento total, sembrando la semilla de una ideología retorcida que lo colocaba a él en el centro del universo de todos, el único punto de conexión con el mundo y con Dios. La casa se convirtió en un microcosmos donde él era la ley, el profeta y en su propia mente la única divinidad. Aquí es donde la historia da un giro hacia lo inhumano. Marcus Wesson no se limitó a declararse un simple profeta o un guía espiritual. Se erigió como una deidad en la tierra, un ser superior cuya palabra era ley divina. Pero su reinado no se construyó sobre la fe, sino sobre el terror. Reescribió la Biblia a su conveniencia, torciendo las escrituras hasta convertirlas en un manifiesto de horror. En su versión distorsionada, Jesús no era un salvador, sino un vampiro sediento de sangre, y la salvación eterna solo se alcanzaba bebiéndola. No era una metáfora, no era un ritual simbólico, era una amenaza, una forma de infundir miedo en cada uno de sus seguidores. El primer acto de su reinado de terror fue el abuso de Elizabeth, una niña de apenas 8 años, hija de Rosemary, la compañera de Wesson. Él le susurró que Dios la había elegido, que era especial, que su cuerpo no le pertenecía, sino al cielo. Y el cielo, por supuesto, hablaba a través de él. La manipulación fue lenta, calculada. Primero, el aislamiento. Luego,
el adoctrinamiento. Después, el abuso. Para cuando cumplió 15 años, ya no había escapatoria. Wesson la obligó a casarse con él, en una ceremonia grotesca, sin testigos más allá de los miembros de su propia familia, ya convertidos en rehenes silenciosos. Con ella tuvo 10 hijos. El clan creció aún más cuando adoptó a 7 sobrinos, hijos de otra de las hijas de Rosemary. Así, en las sombras, Wesson acumuló 18 hijos, casi todos concebidos a través del incesto, todos criados para obedecer, para temer, para no cuestionar nunca su autoridad. Wesson no necesitaba celdas ni candados. Su poder residía en la mente de sus víctimas, en la destrucción sistemática de su humanidad. La educación no existía. No había escuelas. No había libros que no fueran los que él escribía. Los niños no aprendían matemáticas ni historia. Solo absorbían sus dogmas, su versión retorcida de la realidad. El mundo exterior era un mito, una tierra de pecado que nunca debían explorar. El abuso sexual no era un crimen, sino un ritual. Las víctimas, años después, confesarían con voz quebrada: no sabíamos que estaba mal. Él nos dijo que era sagrado. Wesson había convertido la violación en un acto de devoción, en algo que Dios quería que sucediera. Los lazos familiares fueron destrozados meticulosamente. Hermanos y hermanas tenían prohibido hablar entre sí. No podían confiar, no podían conspirar, no podían apoyarse. Él era el único puente entre ellos, el único que podía dar órdenes, el único que decidía quién merecía comer, quién merecía un techo, quién merecía vivir. El control económico los estrangulaba lentamente. Las mayores Elizabeth, Sabrina, trabajaban en empleos miserables, y cada centavo que ganaban iba directamente a las manos de Wesson. Los más pequeños, mientras tanto, rebuscaban en la basura como pordioseros, recolectando latas o mendigando comida, solo para que él se quedara con las pocas monedas que conseguían. No tenían propiedades, no tenían ahorros, no tenían identidad. Lo más aterrador de todo es que nadie los escuchó. Vivían en Fresno, California, no en una secta oculta en las montañas. Vecinos pasaban frente a su casa, autoridades los veían en las calles, pero nadie preguntó por qué los niños nunca iban a la escuela. Nadie cuestionó por qué una familia tan grande vivía en la miseria. Nadie se detuvo a pensar en por qué tenían miradas vacías, por qué caminaban como sonámbulos, hasta que, finalmente, el horror estalló a la luz del día. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Wesson no solo había escrito su propia Biblia, había escrito el destino de sus víctimas, y durante años, nadie lo detuvo. La burbuja de horror estaba destinada a estallar. Durante años, la casa del 761 de West Hammond Avenue había sido un reino de pesadilla. Un lugar donde las paredes guardaban secretos tan terribles para ser imaginados. Dentro de esos muros, Marcus Wesson había tejido una red de control, aislamiento y abuso, manteniendo a su familia atrapada en un ciclo de miedo y sumisión. Pero todo imperio construido sobre el terror tiene un punto de quiebre, y el suyo llegó con un plan aparentemente inocente: mudarse a Washington para 2 de sus sobrinas, Ruby y Sofina Solorio. Esa decisión fue como una grieta en los cimientos de su prisión. Por primera vez en sus vidas, respiraron aire libre, vieron un mundo más allá de las sombras que las habían envuelto desde la infancia. Y una vez que conocieron la luz, ya no hubo vuelta atrás. No querían regresar a la oscuridad, pero lo hicieron, no para someterse, sino para rescatar a los niños que aún quedaban atrapados en las garras de Wesson. Un acto de valentía que, aunque noble, desencadenaría el final más sangriento. La confrontación era inevitable. Cuando Ruby y Sofina regresaron, decididas a liberar a los pequeños,
Los vecinos pronto se alarmaron por los gritos y el caos que surgía de la casa. Alguien llamó a la policía, y cuando los agentes llegaron, se encontraron con una escena desgarradora. Las dos jóvenes suplicando que alguien cualquiera salvara a los niños. En ese momento de tensión, una de las hijas mayores de Wesson, Sabrina, de 25 años, apareció corriendo hacia la casa y encerrándose dentro con los pequeños. Wesson, frío y calculador, se plantó como un muro enfrente de los agentes. Se negó a entregar a los niños, desafiando a los agentes con una calma que helaba la sangre. «Necesitan una orden», les dijo, sabiendo que cada minuto que ganaba era un minuto más para su plan. Los policías, atados por el protocolo, se retiraron momentáneamente para conseguir la autorización judicial. Le advirtieron que regresarían dentro de media hora. Pero ese era todo el tiempo que él necesitaba. Media hora para sellar su legado de horror. Cuando regresaron, ya era demasiado tarde. Wesson emergió de la casa, empapado en sangre, sus manos manchadas de un crimen que desafía la comprensión humana. Lo que los agentes encontraron al cruzar ese umbral era algo salido de una película de terror. 9 cuerpos, apilados en el dormitorio trasero como leña lista para la hoguera. Entre ellos, sus hijas mayores, Sabrina y Elizabeth, y 7 niños pequeños, algunos hijos, otros nietos, todos víctimas de una crueldad sin nombre. Cada uno de ellos presentaba un disparo en el ojo, un sello macabro, como si el asesino hubiera querido borrar hasta el último destello de vida que pudiera mirarlo. Solo 2 lograron escapar: Almi y Gypsy, cuyos pequeños cuerpos, milagrosamente, encontraron la manera de deslizarse entre las garras de la muerte. Ellos serían los únicos testigos vivientes de la masacre, los únicos que podrían contar, con el tiempo, lo que realmente había sucedido tras esas paredes malditas. El jefe de policía de Fresno, Jerry Dyer, nunca olvidaría lo que vio aquel día. «Apilados como leña», repetiría después, una frase que no hacía justicia al horror, pero que se quedó grabada en la mente de todos los que pisaron esa casa. Era una escena que trascendía lo criminal, que rozaba lo sobrenatural en su maldad. Un crimen tan meticuloso, tan despiadado, que dejó incluso a los investigadores más experimentados preguntándose cómo un hombre podía albergar tanta oscuridad. Y así, el reinado de Marcus Wesson terminó como solo podía hacerlo, en un mar de sangre, con el eco de disparos resonando en los pasillos de una casa que, desde ese día, ya no sería un hogar, sino una tumba. La investigación forense fue, sin duda, la pieza clave que desenmascaró la verdad detrás de la masacre. La defensa de Wesson, en un intento desesperado por salvarlo de la pena capital, urdió un argumento retorcido y macabro. Sostuvieron que Sabrina, la hija mayor, había sido la autora de la matanza y que, tras asesinar a su familia, se había quitado la vida. La coartada, a primera vista, parecía tener un sustento convincente. El arma homicida se había encontrado cerca de su cuerpo y, en el gatillo, se había recuperado su ADN. Era una historia que, de ser creída, habría exonerado por completo a Wesson. Pero el jurado, guiado por una fiscal implacable y las pruebas irrefutables, no se dejó engañar por esa narrativa tan perversa. La fiscal Lisa Gamoyan se encargó de desmontar cada pieza de esa coartada. Demostró, con un rigor escalofriante, que Wesson no solo era un asesino, sino un manipulador magistral. Había entrenado a sus hijos durante años, sometiéndolos a un adoctrinamiento psicológico tan profundo que les había inculcado la idea de que debían matarse entre ellos si las autoridades intentaban separarlos. Explicó al jurado que Sabrina no era la asesina, sino la última y más trágica víctima de su padre.
bajo un control mental absoluto, pudo haber sido forzada a cometer los actos más horribles antes de ser asesinada por él. El ADN en el arma, en lugar de incriminarla, solo servía para demostrar su papel como una herramienta inerte en las manos de la voluntad de su padre, no como una perpetradora con libre albedrío. Era una evidencia de su sufrimiento, no de su culpabilidad. El veredicto llegó con la velocidad y la certeza de un rayo. El 27 de junio de 2005, Marcus Wesson fue declarado culpable de los 9 asesinatos y los 14 cargos por delitos sexuales. No hubo lugar a dudas. La sentencia fue la pena de muerte, y desde entonces Wesson se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín. El horror, sin embargo, no terminó con el juicio. La casa en la que se perpetró la masacre, el epicentro de la pesadilla, fue demolida. El terreno quedó vacío. Un intento simbólico de borrar la mancha física del mal que allí se había incubado, dejando solo un hueco vacío donde alguna vez hubo una casa llena de secretos y terror. A pesar de su extrema brutalidad, el caso de Marcus Wesson no recibió la misma atención mediática global que otros crímenes de su tiempo. Es una tragedia en sí misma. ¿Por qué una historia tan reveladora de la naturaleza del abuso pasó desapercibida? Quizás la respuesta sea dolorosamente simple. Era demasiado oscura, demasiado perturbadora. El horror de lo que ocurría a puertas cerradas en ese hogar era tan incomprensible que la sociedad, o al menos los medios de comunicación masiva, prefirieron apartar la mirada. Pero el silencio no borró la historia ni el sufrimiento de las víctimas. Fueron periodistas dedicados, como Monte Francis y Alicia Socias, quienes, a través de sus exhaustivas investigaciones, se negaron a dejar que este caso se perdiera en el olvido. Sus libros dieron voz a los sobrevivientes, como Sofina, Almi y Gypsy, quienes tuvieron la valentía de compartir sus testimonios. Sus relatos no solo son la prueba de que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la verdad puede abrirse camino, sino que también son un grito de auxilio, un llamado a que no volvamos a fallar. El caso de Marcus Wesson nos obliga a enfrentar preguntas difíciles e inquietantes. ¿Qué señales ignoramos? ¿Qué falló en el sistema para que un monstruo pudiera construir un imperio de terror a plena vista? Es un recordatorio de que la maldad no siempre lleva cuernos ni está lejos. A veces se esconde detrás de una puerta en un vecindario tranquilo, bajo la apariencia de una familia disfuncional más. Y la mayor tragedia es que, hasta que esa puerta se abrió, nadie supo el infierno que había dentro. Ahora, queremos conocer tu opinión. ¿Qué crees que falló para que un caso así permaneciera oculto durante tanto tiempo? Déjanos tus reflexiones y tus teorías en los comentarios. Queremos leer lo que piensas sobre este caso tan complejo. Si esta historia te ha parecido tan inquietante como a nosotros, dale un me gusta a este video para apoyarnos. Y si quieres seguir explorando más crímenes reales y descubrir cómo la verdad a veces tarda décadas en salir a la luz, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así, no te perderás nuestros próximos documentales. Hasta entonces, mantente alerta.